Bueno, para tratar el tema que vamos a tratar hoy, hay que tener mucho cuidado y ser prolijo, porque esto más que un tema a tratar es una explicación que se adeuda a la gran mayoría de la gente que oye hablar de continentalismo, o sea, de la patria grande, todos esos relatos que la gente los repite como un loro y no sabe el significado. Claro, el problema es que un espacio de 20 minutos o media hora no es suficiente ni siquiera para dar un aspecto general de la situación. Sin embargo, se hace la obligación de empezar a tratar el tema porque hay muchísima gente que no sabe de qué se está hablando y qué intereses están en juego y quiénes se pueden beneficiar y quiénes se seguirán perjudicando si esto no cambia. Entonces, es un tema que nos supera, por supuesto. Nosotros no tenemos la suficiente capacidad intelectual y de conocimiento de la gran política, pero no te creas que hay mucha diferencia entre lo que nosotros desde el pueblo podamos interpretar y los que están allá arriba, porque los que están allá arriba están defendiendo determinados intereses. Entonces, no se les puede creer lo que digan, porque es relativo lo que dicen los ungidos, los que están allá arriba, con muy raras excepciones, porque ellos llegaron ahí por algo y en representación de alguien. O sea, ellos responden a alguien que los ha financiado de alguna manera. Entonces, el pueblo es distinto, ¿no? Porque nosotros hemos sido siempre los que, por los errores o por lo que sea el problema, hemos siempre sufrido las consecuencias, y no han sido las buenas, han sido las malas. Entonces, vamos a hablar de este tema con el límite que nosotros nos caracteriza, pero vamos a tratar de que la explicación tenga alguna coherencia con la realidad y sobre todo con el futuro, que es lo que importa. El hablar de patria grande es hablar de un límite geográfico que supuestamente se va a liberar. O sea, vamos a juntarnos todos nosotros porque nos vamos a pensar todos iguales. Y entonces nadie se pregunta si somos todos iguales y estamos en capacidad de entender cualquier direccionamiento o cualquier interpretación. Entonces no podemos ser iguales si los que no son iguales a nosotros no están a nuestro nivel para entendernos. Entonces, cuando se habla de patria grande, pues ya se está hablando de una falsedad. Nosotros no podemos, o sea, quien no conoce el continente no puede hablar de patria grande. Tiene que hablar de la elevación cultural de nuestros pueblos. Y muchos dirán, pues es elitista, o sea, está hablando como la jerarquía. No, nosotros hemos quedado rezagados en el tiempo. Hay países en nuestro continente que una minoría muy escasa está ilustrada y capacitada para entender un montón de cosas. La gran mayoría de la población no está preparada para entender ningún argumento, porque la gente lamentablemente por políticas imperiales ha quedado rezagada para que no opine, no entre en la discusión. Entonces, nosotros ahora alegremente, en relación a la gran cantidad, salen los ideólogos a decir, hay que lograr la patria grande, unir el continente con nosotros para liberarnos. Entonces, sí, la intención es buenísima, pero el camino es el que hay que transitar. Entonces, continentalismo, estamos hablando, primero, hay intereses ya instalados en el continente. ¿Quién dialoga con esos intereses instalados en el continente que no sabemos? O sea, de verdad, la mayoría de nosotros no sabemos cómo se instalaron y adquirieron tanta preponderancia a tal extremo de que ellos ponen gobiernos que los representen a ellos y a sus intereses corporativos. Eso no lo sabe mucha gente. Y al no saberlo, pues inventa nostálgicas ilusiones. Entonces, nosotros tenemos que ir a una organización continental
Primero, comunicar. Nosotros no tenemos comunicación. La gran mayoría del continente, la gran mayoría que somos todos en el continente latino, la parte de Latinoamérica, no tiene comunicadores. O sea, nosotros no hay gente que nos explique cuál es el papel que pudiéramos representar nosotros, que nos explica la capacidad que tiene nuestra dirigencia. No los que están allá en el poder, que son, en fin, instituciones, organizaciones. Entonces, todas esas cosas que hacen la verdadera razonabilidad de cualquier intento de liberación, pues está en ascuas. Nosotros vamos a salir a hablarle a la gente que no tiene para comer, no tiene trabajo, no tiene agua potable, no tiene vivienda, no tiene transporte, no tiene educación, no tiene salud, no tiene nada. Hablarle de que vamos a hacer una patria libre e independiente. Ni saben ellos, ni saben. Te lo dice quien ha caminado el continente. O sea, yo no lo he leído, no lo he visto en la televisión, yo lo he caminado pueblo por pueblo, por eso te puedo decir cómo piensa esa gente. Y no, al contrario, esa gente es la que hay que ayudar. Pero los métodos que están utilizando los que quieren salvarlo, pues, son anacrónicos, no tienen sentido con la realidad. Entonces, sí es necesaria una transformación y sería ideal la gran patria grande, pero para construir esa gran patria grande, geopolíticamente hablando, nada de lo que escucha uno, de lo que hablan, tiene ni siquiera la más remota idea de cómo hacerlo. Y este concepto no es para descalificar a nadie. Acá son necesarios, o es necesario que participen todos, pero hay que hacer una educación previa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes son los que van a poder hacerlo? Y cómo incorporamos a la gran mayoría para formar ese bloque sólido que se requiere. O sea, nosotros lo tenemos claro. Acá hay 20 y tantos países empobrecidos, con unas minorías selectas que han sido elevadas a la oligarquía prebendaria porque son los que han gerenciado la pobreza y han marginado a esa gran mayoría que no solamente que la han marginado, sino que no tiene la preparación para integrarse. Entonces, todo ese problema que tenemos nosotros no lo vamos a resolver con voluntarismos. Tenemos que resolverlo con planificación y saber que esa planificación obedece a elevar el nivel para que la gente entienda. Elevar el nivel en todo orden. ¿Y qué se está haciendo para eso? Y no, nada, quieren agarrar todo parejo, ponerse de acuerdo con las élites, los que están en el gobierno, y hacer la patria grande, con los mismos que han llevado a la situación a esta. Ese no es el camino. Y eso no es el camino, porque el que consideran enemigo no es enemigo, no es un enemigo, es un poder financiero, industrial, corporativo, de los más sofisticados del mundo, que ha llegado al predominio por la fuerza violenta de sus razones, y sus razones son la fuerza de las armas, de tecnología de destrucción masiva, de aviones, de vuelos, de satélites, de comunicaciones, de industrias, de barcos, de transatlánticos, de teledirigidos, arsenales atómicos impensados. Esas son las razones que ellos han llegado a dominar al mundo y a instalar en cada rincón donde hay riqueza sus representantes. Y claro, para nosotros se han convertido en enemigos, pero yo pregunto, ¿no pudiéramos nosotros ser socios de ellos? O sea, ya se han intentado las otras cosas, porque si dijera, bueno, no, pero podemos hacer la revolución ideológica. Ellos son extrema derecha, el imperialismo, no sé cuánto, descendiente de no sé quién, con no sé cuántas cosas. Y nosotros somos la comunidad organizada
de naciones que desde la izquierda ideológicamente marxista o leninista vamos a imponerle. Y los han matado a todos, los han destruido cuando intentaron hacer algo. O sea, no ha triunfado ninguna revolución en el continente. A ver si nos entendemos. Sí, han triunfado revoluciones que han logrado sobrevivir, una élite, pero los pueblos siguen en la pobreza. Ahí está Cuba, ahí la tienen a Cuba. Ha resistido heroicamente ese pueblo y su dirigencia, pero no ha podido avanzar. La tienen cercada, está cercada a Cuba. No ha podido, sí, ha hecho el esfuerzo y la inteligencia del cubano, ha hecho un ejemplo, pero ahí está. Entonces nosotros tenemos que, en vez de ir a la guerra, en vez de ir a la revolución, tenemos que elevar el nivel de los nuestros. Contrario a lo que se ha hecho hasta ahora, elevar el nivel de los nuestros. Y elevar el nivel de los nuestros no es una tarea fácil, no es que deseo yo. Ahí está López Obrador dándonos muestras todos los días de cómo está haciendo para elevar el nivel, en todo orden, no solamente cultural, de preparación, en todo orden social, político, estratégico y sobre todo conciencia, adquirir conciencia de cómo es el camino y cómo está preparando la juventud para ese trasvasamiento lógico y cómo está negociando con el imperio, que es el dueño de todo, o por lo menos si no es el dueño, es el que controla todo, te guste o no te guste. Y vas a hacer la patria grande solamente si negocias con él. Si tú sigues pensando mentalmente que Estados Unidos es tu gran enemigo, no vamos a poder triunfar. Yo te lo digo yo que hace 70 años que vengo en eso. Yo he visto todo el proceso, de los bombardeos hasta los golpes mediáticos en todo orden que todavía están. No funcionan. Entonces, si no funcionan las cosas por 70 años y cada vez estamos más pobres, pues habrá que buscar otra idea, ¿no? Otro proceso, o intentar por lo menos otra forma de hacer las cosas. Por otro lado, toda la raza política de todos nuestros países, formada en los últimos 50 o 60 años, tienen el mismo pensamiento. No tienen una idea original, provocadora, atractiva, porque no hablan de sacar a esa gente que está marginada allá abajo de alguna forma. Buscan resolver, pero no es el tema de resolver, hay que sacarlo de ahí. Una cosa es resolver, ir como el maná a repartir, y otra cosa es sacarlo de ahí, para que te entiendan y se plieguen a tu movimiento. Y tu movimiento, tu ideología, no tiene que ser de extrema derecha ni de extrema izquierda. No, eso es una cosa que manejan nosotros. Tienes que manejar tus intereses. Entonces, tus intereses, ¿cómo los acoplas con los intereses de los que te dominan? Eso es lo que hay que estudiar. Entonces, con muy raras excepciones, hay dirigentes en el continente que entienden eso, pero generalmente se desvían porque quieren resolver los problemas de manera individual. Cada país, su dirigente política que aparece con una oferta para grandes cambios, repite lo que han hecho los otros anteriores hace 100 años. O hacen o buscan hacer una ayuda social para mejorar el nivel. Pero el problema es no le educan a la gente para que entienda. Y al enemigo lo ven como un enemigo a vencer, no como un enemigo a convencer y a atraerlo a los intereses. Señalándole al enemigo que señale los peligros que ese enemigo está a punto de enfrentar. Al poder financiero, al poder político y al poder militar de Estados Unidos, no le vas a hablar de justicia social, de pobreza, de que vean la necesidad de tu pueblo. A ellos hay que hablarles de negocios.
Sí, se parecerá increíble. ¿Cómo? Nosotros no somos de negocio. Y si no eres de negocio, van a seguir ellos haciendo negocio en tu casa. Entonces, este movimiento nuevo del continentalismo no es hacer la patria grande, sino es tener un proyecto primero. Y entonces me gustaría averiguarlo, porque eso sería fundamental, que me expliques, o que nos expliquen, qué proyecto de continentalismo hay en todos los dirigentes de nuestros países, que han hablado y que se han expresado, y que han dicho, tenemos que ir a la unidad del continente en Latinoamérica, porque es la única forma de que conformemos fuerzas suficientes para ser escuchados y hablar con el imperio. Todo lo demás se ha intentado, ¿verdad? Ahí tienen los resultados. Entonces, la organización de una comunidad latinoamericana, no esperé que la haga Estados Unidos. Ese es otro error, esperando que Estados Unidos haga la unidad, haga la Unión Europea. Ellos no lo van a hacer. Nosotros tenemos que hacer la unidad continental nosotros y presentarnos como una fuerza conjunta, con un proyecto, con una doctrina, con una filosofía, con un plan, con lo que quiera llamarle, y estarse en la mesa y decir, bueno, vamos a barajar de nuevo. Nosotros somos 1.000 millones de habitantes, o 500, o 700, o lo que sean. Y este es nuestro proyecto de negocio. Tenés que hablarle de negocios a ellos. No le hablé de política. Y me dirás, pero está loco está recontra loco. No, mirá lo que está haciendo López Obrador. Si tenés algo en qué inspirarte y en qué entender de qué estamos hablando, mirá lo que está haciendo López Obrador con Estados Unidos. Y mirá cómo le va. Tiene toda la oposición en contra, furiosa, porque... ¿Está furiosa por qué? Porque los ha dejado colgados de la brocha, a todos. Por eso es tan furiosa la oposición en México con López Obrador. No tienen ningún argumento que le pueda haber dado los resultados que está obteniendo López Obrador, y se lo está demostrando en el valor de la moneda, por decirte algo. No tiene desocupación México. ¿Qué me contás? Entonces, está haciendo las cosas mal y nosotros no podemos inspirarnos ahí. Por favor, hermano. Entonces, cuando se oye hablar de la patria grande, es una mentira. Eso no te dice nada. Eso no dice, no explica nada. Si nosotros no vamos con un proyecto de gente inteligente, no del pueblo, nosotros no podemos hacer un proyecto como eso. Pero hay gente inteligente ya preparada para entender este fenómeno. En cuanto a quién conoce o quién sabe de estas cosas o quién tocó el tema, te puedo dar una referencia. Y la referencia es la realidad, o sea, no es lo que yo me imagino que tiene que ser o que sería lo que habría que hacer, porque no, yo tengo una referencia concreta de haber escuchado cuál era el problema y entonces trabajar sobre ese específico tema. Y ese hombre fue Perón. Perón era un hombre que hablaba del continentalismo como referencia, era un historiador, era un hombre conocedor de la geopolítica, de los grandes movimientos de la historia de la humanidad, y había llegado a la conclusión de que este continente, que fue colonia 3 veces, primero colonia española, después colonia inglesa, con el tinte de la independencia, y posteriormente siguió siendo colonia ya no de un determinado país, sino de un poder capitalista, un poder financiero, un poder corporativo, que es lo que estamos en esta etapa. Nosotros seguimos siendo un colonialismo, no manejamos nuestro comercio exterior, no manejamos nuestra educación, no manejamos nuestra salud, no manejamos el aparato social, en fin,
Nosotros somos, nuestra única independencia es mantener el orden y manejar las cosas internas para tener una aparente paz. Pero los intereses, las grandes decisiones estratégicas, no hay una sola decisión que podamos tomar nosotros, porque nos hemos quedado sin capital, nos hemos quedado sin recursos, nos hemos quedado sin poder. O sea, ¿cuál es la corporación argentina, por ejemplo, que existe, que puede invertir 1.000 millones de dólares en un proyecto? Han perdido los mercados, no hay mercado. O sea, ¿qué puede fabricar en la Argentina si hay una incorporación con 1.000 millones de dólares? ¿Qué pudiera fabricar si todo está enajenado? No hay forma, no hay puerto, no hay concesión en los puertos están concesionados a empresas, el comercio exterior está concesionado, no lo maneja el Estado, no lo maneja el país. No tenemos dinero, no tenemos divisa, dependemos de la limosna, andamos colectando, pasando la gorra. ¿Qué vamos a cambiar nosotros? Nosotros no tenemos ningún elemento, y esto es en serio, que podamos cambiar nada, porque cambiar nada significa enfrentar un poder y decirle, no estoy de acuerdo con usted, aquí está esto. Si te están acosando con el... sí, tienes que pagar mañana, el lunes tienes que pagar. La única preocupación del gobierno es saber cómo paga la deuda. Imagínate, si esperas salir de la encerrona de este colonialismo, si el único proyecto que tiene tu país y tus dirigentes políticos es pagar las deudas. No seas ingenuos. Entonces hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el sistema operativo, hay que cambiar la teoría de todo esto, y para eso se necesita gente que piense y que, no que piense y que haga delirio, que presente proyectos y que sea escuchado. Y eso no es fácil. No es fácil. Y el único que está siendo escuchado por el imperio, y están haciendo negocios, grandes negocios, siguen haciendo negocios, pero con una diferencia enorme. México está incluido, su pueblo está incluido en todos los negocios. Esa es la diferencia. López Obrador ha incluido a México en los grandes negocios imperiales. Y se están todos los días inversiones. Está haciendo lo mismo que están haciendo los chinos. Lo mismo que han hecho los chinos, con otro sistema. Entonces, yo no quiero hacer largo este video porque esto no es una academia, esto no es una enseñanza, esto es decir, te quiero decir, o intentamos explicar, que la marcha hacia el continentalismo es la única alternativa de una sociedad futura, pero que la patria grande, independiente, que los vamos a correr a todos. Esas son tonterías de ingenuo, de colegial. Eso es una ingenuidad que ni habría que escucharlo. Y me da tristeza porque hay mucha gente de buena fe que está creída que sí que es posible hacerlo. Y no hay forma. Nosotros tenemos un poder imperial que nos colonizó. Las grandes riquezas de nuestros territorios están en manos de sus corporaciones. Que lo acepte, que no lo acepte. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión soberana, realmente de impacto, que contradiga sus intereses, bajo ningún punto de vista. Y analiza todo lo que hace todo el gobierno de cualquiera de tus países. Tiene que ser consensuado. Y como no hay unidad entre nosotros, somos países que ellos luchan para que no se logre el continentalismo. ¿Qué te parece? Porque saben que un poder continental mancomunado es peligrosísimo. Entonces ellos saben que 1.500 millones de habitantes que forman Latinoamérica y el Caribe, más o menos 1.400, 1.500, unidos todos al unísono, es una fuerza que hay que negociar ya de igual a igual. Y eso no te lo van a permitir que te pongas a negociar de igual a igual. Antes, Perón no quiso hacer, terminó a cañonazo limpio.
O sea, ya intentaron muchas formas. Mirá cómo la han destruido a Cristina ahora porque era la armadora de un hipotético proyecto tenue. Ni siquiera la dejaron, ni siquiera imaginar armar un proyecto. Le pusieron ahí, primero le pusieron a Fernández y ahora le pusieron a Massa. Massa es un arlequín de ellos. Massa no puede hacer absolutamente nada sin permiso. El continentalismo es una etapa que tenemos que nosotros tratar de entenderla y para sacarle la marginación social de esos millones que, si conoces el continente, los vas a ver de verdad. Todo lo que se ha hecho y todo lo que se piensa hacer hasta ahora es perder el tiempo. Se van a enriquecer millones que son los que se prestan. Diputados, senadores, gobernadores, todos se prestan para dejar, para dar concesiones, se firmen, le prometen y se van apoderando cada vez más. El poder corporativo es dueño de todo, en todas las provincias, en todos los pueblos, en todas las naciones de Latinoamérica. Andá a sacarlo. Querer intentar comprarle algo, no te lo venden. Tiene más fuerza que cualquier institución del gobierno. ¿Te das cuenta? Somos colonia, hermano. Dejate de joder de hablar de patria grande y todo eso. Dejate de decir cosas que no tienen sentido. O sea, en la realidad no tiene sentido. Entonces, habría que empezar a trabajar en otra idea. Y entonces hay que ver quién la tiene. Porque debe haber gente seguramente muy capacitada que está entendiendo de qué estamos hablando. Seguramente. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Esto sirve, aunque te creas que no sirve. Sí sirve esto.